Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, el cual se ha titulado ¿Cómo implementar el proceso RCM en una empresa industrial? De manera introductoria, puedo comentarles que el proceso RCM, tal cual como lo define el estándar SAE J1011, es el estándar básicamente por excelencia que ha sido redactado en su primera edición y su revisión y su segunda revisión básicamente ha sido diseñado para que todo lo que se vaya a llamar RCM, de sus siglas en inglés, mantenimiento centrado en confiabilidad, debe cumplir con lo que está escrito en este estándar. Entonces, de manera muy breve, les comento que RCM nace en los años 70, básicamente debido a la gran accidentabilidad que se estaba presentando en la industria de la aviación comercial. Eso motivó a una línea aérea, United Airlines, a investigar qué es lo que estaba pasando y designó a dos personas, dos ingenieros, para que se abocaran y investigaran el tema de la accidentabilidad en los aviones. Estos dos ingenieros llamados Nolan y Heath, básicamente les tomó un tiempo en analizar toda la data que se había recuperado y una vez que se analizó toda esa data, ellos llegaron a algunas conclusiones y básicamente de allí sale el primer reporte en el 1978 que fue publicado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y es lo que se conoce como el primer libro del RCM. Básicamente para la industria de la aviación comercial, allí se conoce el RCM como MSG-1, luego nace MSG-2 y finalmente MSG-3. De esa manera es reconocido en la industria de la aviación comercial lo que nosotros llamamos RCM. Luego de eso, básicamente, se ven las mejorías, se comienza a reducir la cantidad de accidentes, comienza a haber menos, básicamente, horas de mantenimiento preventivo, comienzan a mejorar la confiabilidad y de esa manera, por supuesto, la seguridad de las personas que tomaban estos aviones para transportarse de un lugar a otro y la confianza en la línea aérea comienza a mejorar. Y de esa manera, por supuesto, se muestran los resultados excelentes que estaban dando la metodología o el proceso o filosofía, como también lo llaman algunos autores, del RCM. Pero luego entonces aparece un señor con mucha experiencia en el tema industrial, que es el señor John Murray, un ingeniero mecánico con vasta experiencia en el tema de procesos industriales y muy investigador y muy interesado en mejorar la confiabilidad a nivel de procesos industriales. Y eso lo lleva a él a ser entrenado directamente por Nolan y Heath, los cuales le transmitieron los conceptos y toda la experiencia que se obtuvo en esa investigación y que se publicó en ese reporte en el 1978. Este señor John Mubra básicamente toma toda esa información de la industria de la aviación comercial y la traslada a la industria de procesos. Y ahí sale básicamente la primera publicación de su libro en el 1991 que se llamó RCM. Y luego sale su segunda publicación en 1997, lo que actualmente se conoce como RCM2. Y básicamente ese es el libro que consideramos como libro texto todas las personas que tenemos el RCM como metodología para diseñar estrategias de mantenimiento en los activos físicos. Tenemos ese libro como un libro de consulta, un libro, yo lo llamo como la Biblia, donde están todos los conceptos importantes de la aplicación del proceso RCM en la industria, en este caso en una empresa industrial, como lo dice este título. Entonces, bueno, de manera muy resumida, ese es un poco de la historia del proceso RCM y luego han surgido allí varias marcas comerciales, las cuales son muy interesantes, son muy buenas. Entre ellas está RCMR, que es una reingeniería de mantenimiento centrado en la confiabilidad, una metodología la cual de verdad yo considero que es muy interesante. Los invito a investiguen un poco sobre esta metodología RCMR, la cual de verdad
trae muy buenos beneficios al momento de implementarla. Básicamente es lo que puedo comentar como una introducción al proceso de RCM. Para los que aún no han tenido la oportunidad de interactuar en algún otro webinar, algún curso, mi nombre es Edgar Fuenmayor, soy ingeniero mecánico, maestría en gerencia de mantenimiento, especialista en ingeniería de confiabilidad, analista de vibraciones, profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad por la SMRP de Estados Unidos, profesor universitario, coautor de 2 libros, articulista, conferencista y más de 20 años de experiencia en el tema de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos en diferentes procesos industriales. Actualmente me desempeño como consultor senior en mantenimiento y confiabilidad para las unidades de negocio en Latinoamérica, lo que me ha permitido durante los últimos años en mi carrera profesional desarrollarme básicamente en la implementación del RCM en diferentes procesos. Procesos como cervecería, farmacia, petroquímica, petróleo, minería, entre otros procesos interesantes, en los cuales he tenido la oportunidad de llevar todo lo que he aprendido en la implementación del RCM a estas unidades de negocio. Comencemos entonces definiendo lo que sería el estándar por el cual debemos regirnos si queremos llevar a cabo un proceso RCM, y es la SAE J1011. Esta norma básicamente nos permite a nosotros identificar cuál es el paso a paso para llevar a cabo un proceso de RCM. Y esta norma básicamente nos transmite esos conceptos necesarios, esas 7 preguntas que ya las voy a describir, que se deben responder para poder decir que he culminado un RCM. Pero lamentablemente el proceso del RCM en muchas industrias, cuando comienza y no se lleva de la mano de una persona experimentada, como un facilitador experimentado, se cae por su propio peso, no hay continuidad y en el tiempo los proyectos de RCM se abandonan. Eso lleva como consecuencia a que lamentablemente las organizaciones entran a un nivel de frustración y inmediatamente consideran que se ha perdido todo lo que se ha invertido en ese proceso de implementación. Y en mi experiencia me indica de que básicamente eso radica en que no ha habido una buena facilitación por parte de un experto que lleve de la mano a ese grupo de personas que se han conformado un equipo de trabajo. Y eso que estoy comentando es lo que dice la norma. La norma te dice que tú debes conformar un equipo de trabajo multidisciplinario que te permita a ti, por supuesto, obtener toda la información valiosa que debes tener para poder responder todas y cada una de las preguntas del RCM. En este caso, muchas veces me he encontrado que los RCM no son llevados a cabo por un equipo multidisciplinario, simplemente que asume la responsabilidad del departamento de mantenimiento. Entonces, esa es una entre otras desviaciones o básicamente situaciones en las cuales he encontrado que no cumple con este estándar. Entonces, si tú tomas este estándar como modelo y haces el paso a paso que él te establece acá, seguro estoy que tú vas a lograr tener buen éxito en la implementación del RCM en tu empresa. Este estándar básicamente está definido paso a paso y hay puntos importantes donde él te da una descripción detallada de qué es lo que debes hacer o cómo debes responder. Y uno de los puntos importantes es la política de manejo de falla, que está prácticamente al final. Esa política de manejo de falla, de cuáles van a ser entonces las estrategias de mantenimiento para gestionar las consecuencias de la falla. Y este estándar, adicionalmente a esto, te comenta algunas experiencias importantes sobre lo que sería el tema asociado a los efectos de la falla, que muchas personas tienden a confundirse sobre lo que es el efecto de la falla y lo que es la consecuencia de la falla. Consideran que es lo mismo. Y el estándar te describe perfectamente que no es lo mismo. Básicamente, el efecto de la falla, que es la pregunta 4, es un insumo para la pregunta 5, que son las consecuencias de la falla. Y eso lo vas aprendiendo con el tiempo en el proceso de la implementación. No es de manera inmediata, es completamente normal que al comienzo
la persona esté un poco desorientada y mucho más si no tiene una persona con experiencia que le guíe en lo que sería la implementación del proceso. Entonces, bueno, como lo define la misma norma, el RCM es un proceso sistemático y yo le agrego algo más. Para mí es un proceso sistemático, sistémico, disciplinado, estructurado, que debe ser llevado de la mano, incluso basado en el riesgo. Aunque no se establece como requisito entre las preguntas del RCM, hay otras marcas comerciales que han surgido y que también cumplen con este estándar como mínimo, pero cumplen y exceden lo que establece este estándar. Han implementado, por ejemplo, la cuantificación del riesgo asociado a las causas raíces y esas causas raíces que están vinculadas a los mecanismos de falla y que el mecanismo de falla más la causa raíz es un modo de falla. Entonces, esa cuantificación del riesgo que se puede hacer a través del número de prioridad de riesgo, que no es más que multiplicar la severidad por la detección por la probabilidad, yo puedo obtener cuánto es el impacto de esas causas raíces. Y eso lo estoy haciendo en función al efecto de la falla. Entonces, por eso que es importante estudiar todo lo que dice la norma, pero siempre tomar como una metodología que te permita mejorar todo lo que está acá descrito en esta norma. Entonces, la SAE J1011 establece como requisito cumplir con estas 7 preguntas. Y la primera pregunta que debes responder es describir el contexto operacional. El contexto operacional actual o presente. Y es sumamente importante, y siempre lo digo en mis entrenamientos. Cuando tú no describes correctamente el contexto operacional, ya prácticamente puedes decir de que lo que vas a desarrollar en el proceso RCM no tiene muy buen beneficio o no tiene una definición muy clara en el tiempo. Porque el contexto operacional son las circunstancias en las cuales se espera que el activo físico vaya a operar. Y si tú no describes de entrada, y así lo establece el estándar, en el contexto operacional actual, no el contexto operacional del próximo año, no el contexto operacional del año anterior, el actual. Entonces ahí debes describir el contexto operacional actual y luego te vas a ir a responder funciones primarias, funciones secundarias y las funciones ocultas que están asociadas o vinculadas con los dispositivos de protección. Entonces, esa definición de las funciones primarias, secundarias y funciones ocultas, junto con el contexto operacional, se responde la primera pregunta. Y aquí básicamente pudiésemos tener bastante tiempo dedicado a hablar de todo el tema de las funciones. Y es un tema bastante interesante porque forma parte de la primera pregunta. ¿Cómo se debe conformar, cómo se debe redactar esa función para que cumpla con lo que me dice el estándar? Entonces, ahí también se cometen con mucha frecuencia errores al momento de describir las funciones. Y consideran a veces que las funciones secundarias no son importantes y las omiten. Generalmente yo ahí me detengo un poquito en explicar la importancia que tiene las funciones secundarias. Por ejemplo, una bomba tiene como función primaria bombear, pero también tiene como función secundaria contener el fluido. Pero si este fluido es corrosivo, es un fluido altamente peligroso, se pierde la función secundaria, básicamente se deja de contener el fluido, allí pudiese ocurrir un accidente laboral, pudiese lesionar o matar a una persona. Allí tenemos que tener control básicamente con lo que sería la situación asociada a las fallas que se puedan reflejar, fallas funcionales debido a la pérdida de una función secundaria. Y de igual manera, el tema de las funciones ocultas asociadas a los dispositivos de protección. Muchas veces también se omiten esas funciones ocultas y esas funciones ocultas son necesarias porque cuando tú la pierdes, básicamente tú puedes entrar en lo que sería una falla múltiple. Falla el equipo principal, no está el equipo en stand-by, sencillamente ahí se da lo que se conoce en RCM como una falla múltiple. Entonces luego tienes que irte a la pregunta 2, que es responder cuáles son las fallas funcionales, es decir, la incapacidad de poder cumplir con una función.
En esta pregunta 2 es simplemente el negado del incumplimiento de la función deseada, de la función primaria, de la función secundaria, de las funciones ocultas. Es simplemente el incumplimiento de las funciones primarias, secundarias y ocultas. Y ya la pregunta 3, que yo la considero como la parte medular, la columna vertebral de este proceso, que es la asociada a los modos de falla. Los modos de falla, según el estándar, se deben describir con un sustantivo y un verbo. Así lo describe también John Mubra en su libro. En el análisis básicamente de los modos y efectos de falla, él indica que el modo de falla debe ser descrito con un sustantivo y un verbo. Luego han salido autores que han hecho modificaciones. Actualmente yo estoy muy alineado con el tema de describir el modo de falla a través de lo que es un mecanismo de la falla más una causa raíz. Esto está soportado en un par de metodologías o de procesos de marcas comerciales que pueden ser consultadas. Entonces, bueno, describen el modo de falla como el mecanismo de la falla más una causa raíz. Y eso tiene completamente lógico. Es completamente lógico entender que un modo de falla se debe no solo al mecanismo de la falla, que lo podemos soportar a través de la ISO 14224, los diferentes tipos de modos de falla, mecánicos, eléctricos, instrumentación, materiales, entre otros, y las causas raíz, que también las podemos clasificar a través de la ISO 14224, como relativos al diseño, relativos a operación y mantenimiento, relativos a fabricación, lo que tiene relación directa con la gerencia, con asociados a la gestión, con el tema que posiblemente esté vinculado al uso normal, desgaste y uso normal, entre otros aspectos importantes que podemos considerar. Entonces, fíjate cómo tú puedes ordenar lo que serían los mecanismos de falla, las causas raíces, y ambos te da a ti un modo de falla. Y esa es la columna vertebral de este proceso. Muchas veces no está descrito de la manera correcta. Luego pasamos a la pregunta 4, que es lo que está vinculado con los efectos de la falla. Y en esta pregunta 4, el estándar te recomienda que respondas una pregunta para que te orientes a cómo hacer la descripción de los efectos. ¿Y por qué es importante la descripción de los efectos? Porque eso te da a ti básicamente el insumo necesario para poder evaluar las consecuencias. Si tú redactas bien los efectos de la falla y sigues la guía de unas preguntas básicas para describir los efectos, que es básicamente, según lo que dice el estándar, qué sucede cuando ocurre un modo de falla o una falla funcional. ¿Qué es lo que sucede? Entonces tú describes allí. Por ejemplo, si hay pérdida de producción, tú lo colocas. Si hay un paro de la máquina y no hay equipo en stand-by, sin duda alguna, ahí tienes una consecuencia para producción, una consecuencia operacional. Y luego entramos a la pregunta 5, que son las consecuencias de la falla. Y las consecuencias de la falla, tú las puedes clasificar. Primero tienes que identificar si es una función oculta o una función evidente. Y luego te tienes que ir. En el caso que sea oculta o evidente, hay un diagrama de decisión que lo voy a mostrar seguidamente de la SAE J1012 que te dice por qué caminos debes tomar, oculta o evidente, y luego te vas por allí para evaluar lo que serían las estrategias de mantenimiento. Pero te pregunta si hay afectación a la seguridad, afectación al ambiente, afectación a la producción o simplemente hay afectación asociada a mantenimiento. Es decir, reparación propiamente dicha. Entonces, ya eso te permite a ti visualizar cuáles son las consecuencias de la falla. Y ya ahí básicamente termina lo que es el análisis de modo y efectos de falla. Ya luego entras a lo que generalmente le interesa a las organizaciones, a la gerencia de mantenimiento, cuando toma la iniciativa que quieren dar el salto a aplicar RCM, es cuáles son las estrategias que yo debo cargar en mi sistema de gestión de mantenimiento computarizado y que surjan de un proceso de RCM. Entonces, eso lo defines ya en la pregunta 6, donde tú vas a identificar las estrategias proactivas. ¿Cuáles son esas tareas proactivas y la frecuencia? Aunque el RCM, según la SAE J1011, te dice que coloques una frecuencia inicial, que debe salir de un consenso del equipo multidisciplinario. Ahí define las estrategias para gestionar estos modos de falla. Y finalmente la pregunta 7. En el caso que no consigas o no obtengas una tarea
proactiva, no te queda otra cosa que ubicar entonces algunas acciones diferentes. Por ejemplo, te puedes ir a correr, operar hasta la falla, el rediseño, algunas estrategias, si hay fallas ocultas, funciones ocultas, tomar lo que es el mantenimiento detectivo para aplicar algunas pruebas funcionales que permitan anticiparse a esa falla funcional. Entonces, estas son las preguntas que te establece a ti la CJ 1011 que debes responder para poder entonces aplicarlo correctamente en tu planta y poder decir que tú has hecho un RCM. Esto no es tan sencillo, así como yo lo estoy mostrando, obviamente por cuestión de tiempo y no es objetivo de este tiempo dar mucho detalle. Simplemente quisiera transmitir mi experiencia por tantos años de aplicar el RCM, que esto no es básicamente soplar y hacer botellas, como dicen en mi tierra. Esto es ir de manera muy, pero muy comprometida para aplicar este proceso. Acá no lo dice las 7 preguntas, pero antes de responder la pregunta 1, yo te preguntaría a ti, yo lo llamaría como pregunta 0, ¿a qué equipo se lo vas a aplicar? Este proceso no debe ser aplicado de manera inicial a todos los activos, por razones muy sencillas. Por ejemplo, no tienes recursos ilimitados, recursos humanos, no los tienes para poder concentrarlos a esto. Las organizaciones concentran un grupo de trabajo muy pequeño, resumido. ¿Para qué? Para que puedan comenzar con el proyecto. Entonces, ese equipo de trabajo debe definir a cuál equipo o a cuáles equipos le van a aplicar el RCM. Y eso lo haces a través de un análisis de criticidad. Identificar el equipo crítico, los equipos críticos, donde de verdad vamos a obtener un beneficio, una retroalimentación, un retorno de esa inversión en cuanto a lo que es el proceso del RCM en ese activo. Entonces, tú seleccionas un activo físico, un equipo industrial, y a ese tú le aplicas el RCM. Es como una prueba piloto, un plan piloto. Eso es lo que hacen muchas organizaciones. Y ya luego, cuando va avanzando su nivel de madurez, van incluyendo otros equipos hasta que finalmente ya dan abasto a todos los equipos críticos de la planta. Ahí hay un tema bastante interesante, por eso que en el curso del diplomado se muestra lo que es el análisis de criticidad como elemento importante para poder llevar a cabo un RCM. Hay que hacer un análisis de criticidad para identificar los equipos críticos. Entonces, queda claro que el RCM debe ser aplicado a los equipos críticos. Hay un proceso, un paso a paso, que básicamente es lo que yo acabo de escribir, que son las 7 preguntas. Pero acá, en este flujograma, puedo mostrar que lo primero que se debe hacer en la fase inicial es la conformación del equipo multidisciplinario. Ese equipo tiene que estar integrado y alineado a los objetivos de la organización. ¿Para qué? Para poder llegar a un consenso en ese equipo multidisciplinario. Luego de esto vamos a la selección del sistema, del subsistema y del equipo. ¿A qué equipo le vamos a presentar a la gerencia como opción para llevar a cabo el proceso de implementación del RCM? Es decir, el análisis de criticidad para identificar cuál es el equipo o los equipos críticos. Y luego ya viene entonces lo que es la respuesta a estas preguntas, describir las funciones, las fallas funcionales, los modos de falla, los efectos y las consecuencias de la falla, y ya luego nos vamos a la hoja de decisión, al diagrama de decisión para seleccionar las estrategias. Esas estrategias, básicamente, que pueden ser mantenimiento basado en la condición como primera opción, porque debe ser técnicamente factible y económicamente rentable una propuesta. Por eso tenemos que evaluar en el diagrama de decisión si es o no es técnicamente factible y económicamente rentable la propuesta de mantenimiento basada en la condición. En el caso que no lo sea, nos vamos al mantenimiento basado en el tiempo, que es mantenimiento preventivo, que en el caso de RCM, de acuerdo a la metodología RCM2, lo llaman reacondicionamiento cíclico o sustitución cíclica. El tema del mantenimiento preventivo, pero hay otros autores que lo llaman mantenimiento basado en el tiempo, mantenimiento preventivo. Y luego de eso te vas entonces a preguntarte si te vas a operar
hasta la falla o te vas a ir al rediseño. En el caso del rediseño, hay otras estrategias que considerar por el tema de la reingeniería y todo lo que que tiene relación directa con el proceso del rediseño. Entonces, de esta manera, este es el paso a paso, tal cual como lo dice el estándar que tú debes seguir para poder implementar el proceso de RCM en tu empresa. La SAE J1011 te muestra un diagrama de decisión, como lo acabo de mencionar, donde tú tienes que ir dando respuesta a una serie de preguntas. Estas preguntas te van a orientar a ti por qué camino te vas a ir. Si te vas a ir por el tema de estrategia de condición, mantenimiento basado en el tiempo, operar hasta la falla o el rediseño. Entonces, una vez que tú tomas este diagrama que está en la SAE J1011, también te suma, hay una columna que se llama criterios de factibilidad técnica y tenemos criterios de efectividad. Tú vas a ir preguntándote y luego tienes que obtener respuesta. La primera recomendación siempre va a ser mantenimiento basado en la condición, por diversas razones. Tú no quieres detener la producción para hacer un mantenimiento preventivo. Ahí se presenta el eterno conflicto entre operaciones y mantenimiento, que operaciones quiere mantener el equipo en operación para alcanzar metas de producción, mientras que mantenimiento requiere detener el equipo para hacer mantenimiento y ganar confiabilidad en él. Entonces ahí se busca una relación costo, riesgo, beneficio que obtengo por lo que gasto para poder entonces justificar ante la gerencia la acción o la estrategia de mantenimiento que se está proponiendo. Entonces, este diagrama es sumamente importante. Yo generalmente recomiendo hacer un RCM y ya cuando lleguemos al tema de las estrategias, debemos tomar en consideración este diagrama. Pero he visto muchas organizaciones que dicen implementar el RCM y no tienen esta herramienta o este diagrama como consulta para poder definir las estrategias. Y ahí básicamente estamos cometiendo un error grave porque no sabemos si estamos llevando el proceso de manera correcta. Entonces, de manera muy personal, mi recomendación en el caso de la iniciativa que puedan tener para implementar el proceso RCM en sus empresas, es irse completamente alineado con la SAE J1011 y la SAE JA1012. La 14224 es una excelente norma para analizar datos de mantenimiento y confiabilidad, aunque ha sido una norma diseñada para la industria del petróleo, gas, petroquímica. De igual manera la podemos aplicar en cualquier otro proceso productivo y así lo hemos hecho en otros procesos productivos y nos han dado resultados excelentes. Entonces, la manera correcta es seguir este flujograma que acabo de mostrar, respondiendo a las 7 preguntas de la SAE y incluyendo para el tema de las estrategias lo que es el diagrama de decisión. Esta parte que quiero mostrarles no está contemplado en la norma. La norma no te exige que tú tienes que hacer una optimización costo-riesgo-beneficio, pero la norma sí te dice en la pregunta 6 que debes establecer la frecuencia. Te dice que debes establecer una frecuencia a través de un consenso del equipo multidisciplinario. Ya esto básicamente es un plus que nosotros recomendamos para mejorar lo que sería la optimización de las estrategias de mantenimiento. Si tú tienes una buena cantidad de datos, porque allí radica la importancia de los datos, el tema de la integridad de datos, es importante que tú tengas una cultura del dato para poder tomar esos tiempos de operación hasta la falla, que esos tiempos de operación hasta la falla por modo de falla te van a permitir a ti caracterizarlos probabilísticamente a través de la distribución de Weibull, obtener lo que serían los parámetros de forma y estimar la confiabilidad para un modo de falla específico. Para ello, tú tienes que hacer todo lo que es una caracterización probabilística por diferentes T de bondad, como por ejemplo el Kolmogorov-Smirnov, y aplicas ingeniería de confiabilidad. Entonces, esto sería el tema de la ingeniería RAM aplicada a un proceso RCM. Esto no está contemplado en el estándar, esto es un plus que nosotros recomendamos para mejorar lo que sería el proceso de RCM. Como les dije inicialmente, tú debes cumplir con los requisitos exigidos por la SAE.
pero si lo excede, eso es valor agregado. Entonces, esto es algo que es interesante que se puede incluir. He observado que muchos autores de marcas comerciales de RCM utilizan ya este enfoque de la ingeniería RAM y lo dan como un adicional. Y sin duda alguna tiene resultados excelentes. Entonces, bueno, aquí podemos observar, luego de una caracterización probabilística y que hemos utilizado la distribución de Weibull para poder entonces estimar la confiabilidad, estimar la probabilidad de falla, la tasa de falla y la función de densidad. Aquí tenemos las 4 gráficas tradicionales de un análisis de confiabilidad y luego tenemos la recta de la confiabilidad. Estas son las 5 gráficas que generalmente cualquier herramienta computacional de análisis de confiabilidad puede mostrar. Aquí tenemos la recta de la confiabilidad, tenemos los puntos que están ploteados en este papel probabilístico de Weibull, tenemos lo que es el método de los mínimos cuadrados, allí tenemos la inclinación de la recta, el valor de beta, y tenemos el coeficiente de correlación que nos indica qué tan buen ajuste tiene la distribución que se ha seleccionado, la ley de probabilidad que se ha seleccionado. Esto básicamente son pantallas extraídas de la herramienta computacional ADA Preventivo. Esta misma herramienta nos muestra lo que sería la frecuencia óptima de mantenimiento preventivo a través de un modelo matemático que está disponible en la gran mayoría de los libros de ingeniería de confiabilidad. Tú puedes obtener allí ese modelo matemático para lo que sería la estimación de la frecuencia de mantenimiento preventivo. Cada cuánto tiempo debo llevar a cabo una acción de mantenimiento preventivo. Muchos consideran que el tiempo medio entre fallas es una buena opción para poder definir la frecuencia de mantenimiento preventivo. Yo de verdad, personalmente considero que es un riesgo que tú te vayas a tomar una frecuencia de mantenimiento preventivo a través de un tiempo medio entre fallas. Es simplemente una referencia. Tienes que irte a modelos matemáticos probados para poder obtener la frecuencia de mantenimiento. Esto es un plus a lo que dice el RCM. El proceso RCM acorde a la SAE J1011. En esta tabla se puede observar perfectamente que el costo mínimo en la curva, el punto de inflexión, corresponde a un tiempo planeado de 6, en este caso 6 semanas. En el caso que esté en semana, debemos llevar a cabo la acción de mantenimiento preventivo. Gráficamente podemos observar acá, tenemos una curva que desciende en el tiempo, que es la curva asociada a los costos planeados. Tenemos una curva que se incrementa en el tiempo, que está asociada a los costos no planeados, y la suma punto a punto de estas 2 curvas nos lleva a la curva total. El punto más bajo, el punto de inflexión de esta última curva, nos lleva a lo que es el punto óptimo. Allí debemos aplicar las tareas de mantenimiento que hemos seleccionado. Entonces, fíjate cómo no solamente consiste en un proyecto bien concentrado, un proyecto bien analizado sobre el RCM, no solamente radica en lo que sería en responder las 7 preguntas, sino que todo lo adicional. Te comentaba sobre el análisis de criticidad. Ahí comienza, pero antes del análisis de criticidad tienes una conformación del equipo multidisciplinario. Luego del equipo multidisciplinario te vas a definir los equipos críticos a través de una técnica de análisis de criticidad. Luego de ahí te vas a responder las 7 preguntas. Y ya cuando llegas a la pregunta 6, pregunta 7, ya prácticamente ya has pasado por todo el proceso de RCM y lo que te queda es definir las estrategias, si es un mantenimiento basado en la condición, si es una tarea basada en el tiempo, si es operar hasta la falla. Puede darse una combinación de tareas como por ejemplo condición y basado en el tiempo, o condición y una estrategia de detección, o básicamente operar hasta la falla. Hay una combinación de tareas. Te puedes ir entonces a operar hasta la falla o finalmente un rediseño. Entonces, estas son algunas estrategias que tú debes considerar para mejorar la confiabilidad operacional de tu planta. Entonces, ya finalmente, cuando ya terminas con el proceso
Ya dices, bueno, ya, básicamente he respondido todas las preguntas que me establece la SAE, ahora yo voy a hacer un plus y tú vas a optimizar entonces la frecuencia de mantenimiento a través de modelos matemáticos que están disponibles para poder mejorar la confiabilidad, para en el tiempo hacer una acción de mantenimiento preventiva basada en los costos de hacer la acción y los costos de no hacerla. Adicionalmente a esto, otros recursos importantes o valor agregado que tú puedes dar en un proyecto de RCM es el tema de los materiales. El tema de los materiales para mantenimiento es un dolor de cabeza. ¿Cuántos materiales de un tipo en particular debo tener en el almacén? Y cada cuánto tiempo yo voy a hacer la reposición de esos materiales. Entonces, ya no solo le estás agregando la optimización de la frecuencia de mantenimiento preventivo, de igual manera puedes hacer la optimización de la frecuencia de inspección. Hay modelos matemáticos para calibrar la frecuencia de inspección. Entonces, calibra la frecuencia de inspección, mantenimiento predictivo, calibra la frecuencia de mantenimiento preventivo. Adicionalmente a esto le agregas lo que es el tema de los materiales, la optimización de los materiales de baja y de alta rotación, específicamente los de alta rotación. Se le da un tratamiento especial con los respectivos modelos matemáticos para poder entonces determinar la cantidad de material que tú necesitas en el almacén y cada cuánto tiempo. Es definir dos preguntas. ¿Cuáles serían? ¿Cuándo voy a pedir y cuánto voy a pedir? El punto de reorden o punto de pedido y la cantidad económica de pedido. El mínimo y el máximo. Eso se estudia de manera muy concentrada en el tema de gestión de inventario para mantenimiento y se agrega como un plus al proyecto de RCM. Entonces, mira la cantidad de información que tú vas a necesitar para poder aplicar de manera correcta el proceso RCM. Entonces, queda ya más que claro que el proyecto o un proyecto de RCM no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Necesitas tiempo, necesitas recursos económicos, recursos humanos para poder tener éxito en la implementación del proceso de RCM. ¿Cuáles serían algunos garantes para alcanzar el éxito? Mantén la implementación con un plan detallado de manera que controles el avance y tiempo conforme a tu compromiso. Proceso de inducción y formación capaz de motivar al personal y generar en el mismo el compromiso necesario de implantación con el RCM. Tener especial cuidado en el proceso de inducción y en la formación del personal que participará en la implantación del proceso RCM. Justificar la aplicación del RCM y posteriormente identificar las áreas con oportunidades reales de mejora. No aplicar el RCM solo porque es una moda. Eso es algo completamente común en algunas organizaciones. El gerente de mantenimiento tomó un curso de RCM, le gustó y dice, vamos a aplicar el RCM. En el momento que se aplica el RCM, el gerente lo cambia. Ya el próximo gerente no está alineado a la metodología. Ya el proyecto se cae. ¿Por qué? Porque no hay un nivel de madurez en la organización. Eso debe mantenerse independientemente de quién sea el gerente de mantenimiento, eso debe mantenerse en el tiempo. Pero muchas organizaciones no tienen ese nivel de madurez y esto se cae. Y el proyecto RCM, como no es un proyecto que se puede alcanzar en un tiempo muy corto, prácticamente no avanza. No aislarse ni pretender resolver todos los problemas de mantenimiento con el RCM. Esto es clave. Cuando aprendemos RCM, queremos responder a las preguntas que nos hacen. ¿Cómo mejoramos la confiabilidad operacional? Yo siempre describo en mis entrenamientos el tema de la confiabilidad operacional y siempre digo lo mismo. La confiabilidad operacional tú no la puedes alcanzar solamente mejorando la confiabilidad a nivel de equipo. No solamente porque tú hagas buenos planes de mantenimiento centrados en confiabilidad, vas a poder mejorar la confiabilidad operacional. Vas a contribuir a la mejora de la confiabilidad operacional, eso sí es cierto, pero no vas a alcanzar la excelencia operacional solamente haciendo RCM. Y tampoco hacerle RCM a todos los equipos porque básicamente se va a llegar a un nivel de frustración porque no vas a lograr implementar de manera correcta el proceso RCM en todos los equipos. Asegurar la implementación de las estrategias y los planes derivados del RCM
mediante adecuada planificación de las tareas, programación de recursos y compromiso de todas las organizaciones involucradas con actividades como operación, producción, mantenimiento, proyecto, almacén e inspección. Esto es importante. Muchas veces el proceso de RCM se termina, tenemos un plan de mantenimiento y eso queda en papel. Nunca es cargado al sistema de gestión de mantenimiento computarizado. Queda en un escritorio, queda en una gaveta de un escritorio, en un archivo e incluso en el computador. Y nunca es llevado al sistema de gestión. Nunca es aplicado, implementado de manera correcta. Entonces, ¿cómo puedes tú esperar buenos resultados de ese proyecto de RCM? Todo lo que se hizo básicamente se puede perder. Entonces, bueno, eso en mi experiencia ocurre con muchas frecuencias en las organizaciones. Peor aún, hacen todo el RCM y finalmente siguen haciendo el mismo plan de mantenimiento que vienen haciendo por años, lo que les dejó el fabricante o sencillamente algún otro plan de mantenimiento que ellos por año han hecho y el RCM nunca lo implementan. Entonces, ahí básicamente llegas a la conclusión, ¿para qué hicimos todo esto? ¿Para qué invertimos todo este tiempo, todo este dinero, si al final terminas haciendo lo que ya estás haciendo por más de 20 años? Ya culminando mi presentación, quiero dejar acá una lista de autores reconocidos en el tema de RCM, los cuales pueden consultar para ampliar todo lo que hemos estudiado acá, básicamente la introducción que se ha dado sobre el proceso de RCM. Estos autores, en mi experiencia muy personal que tengo estudiando y aplicando RCM, son autores de alta calidad, los cuales recomiendo que puedan consultar para mejorar lo que sería su formación en el proceso de RCM. Y por su atención, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, algún comentario, estoy disponible para aclarársela. Aquí tienen mi correo personal y pueden escribirme allí cualquier consulta, cualquier duda que tengan. Con gusto se la responderé. Muchísimas gracias por su atención.